Mi gente querida, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la segunda cápsula de sector inmobiliario. Tenemos el placer hoy de tenerles una cápsula súper interesante, una cápsula que creo que les va a servir a todos mucho porque, no sé si ustedes de acuerdo, amigos, se los presento, ya lo conocen, mi amigo y socio, Víctor Francisco González. ¿Cómo ves el tema de hoy, amigo? Platícanos un poquito de qué vamos a hablar y por qué creemos que es tan interesante el tema de hoy. Como le hemos platicado muchas veces y realmente hay como que una creencia de que la inversión inmobiliaria siempre es buena, siempre es infalible, que los números, que puedes vivir de tus rentas y que es una excelente inversión por todo, por donde tú la quieras ver, ¿no? Y como que se le hace esta pinche nube y la endiosa a más no poder, ¿no? Y cuando Totalmente. empiezas a comparar y a irte a fondo y a detalle, te llevas una gran sorpresa, ¿no? Está cañón como hay frases, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero nos han enseñado frases o nos han platicado muchísimas veces frases como la mejor inversión son los inmuebles, o tierra hasta en las uñas, o si no sabes en qué invertir, invierte en un bien raíz, ¿no? Como le llaman. Y hoy vamos a analizar y vamos a ver cómo, pues así como que todas las inversiones inmobiliarias son buenas, pues ni tanto, ¿no? Hay sus bemoles y justamente vamos a arrancar a eso. Les presento rapidísimo a mi querido Víctor Francisco, o Víctor Francisco. Él es abogado por Escuela Libre de Derecho, nos conocimos en la universidad y él tiene muchísima experiencia en el tema inmobiliario, estructurando el tema, en el tema administrativo, y ha estado trabajando, o ha trabajado con los retails más grandes del país, con las fibras más grandes del país, con fondos de inversión, etcétera. Y bueno, yo por mi parte llevo también 15 años o más de 15 años en el tema inmobiliario, hemos movido propiedades muy grandes, hemos administrado portafolios muy grandes, sabemos de qué se trata. Y pues ahora sí, amigo, vamos a arrancar, échame el balón para irlo bajando y vamos a entrar ya en materia de cómo saber si una inversión inmobiliaria es buena o no es buena. Creo que hay dos ejes principales en el mundo inmobiliario. Y estos dos ejes, la pregunta es, ¿cuáles son los principales ingresos de una inversión inmobiliaria? Ese creo que es así la pregunta básica que tenemos que ir empezando a responder. Ok. ¿Cuáles son las formas básicas de ingreso en una inversión inmobiliaria? Es una muy buena pregunta. Y les preparamos aquí en la pantalla, espero que todos lo estén viendo, algo que le llamamos en este negocio, o bueno, no sé si en este negocio, pero por lo menos así le llamamos en nuestro equipo de trabajo, lo que le llamamos la línea del tiempo de un inmueble, ¿no? Y en esta línea del tiempo de un inmueble, quiero que se imaginen que ustedes en el año 1, que ustedes están viendo del lado izquierdo de sus pantallas, en el año 1 ustedes compran una casa y esa casa la mantienen en su patrimonio durante 9 años. Año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo regular, las inversiones inmobiliarias tienen dos formas de generar ingresos. La primera forma, o la que vulgarmente todos conocemos, es la famosa plusvalía, ¿no? Creo que todos hemos escuchado del tema plusvalía. Y la segunda forma de recibir ingresos, que yo creo que, con todo respeto, Robert Kiyosaki le ha hecho un gran daño, o más bien los mexicanos y latinoamericanos nos hemos hecho un gran daño leyendo los libros de Kiyosaki, creyendo que esto es muy sencillo en nuestro mercado, que es el famoso cash flow o el ingreso por rentas mensuales. Y aquí tenemos un poquito un slide más lógico. ¿Cuál es la plusvalía? La plusvalía es el dinero que yo voy a ganar a través de la apreciación del bien inmueble en el tiempo. O sea, si yo compré un bien inmueble en el año 1 y pagué $1,000,000 y lo vendo en el año 9 y lo vendo en 1,500,000 pesos, tuve una plusvalía o tuve una revalorización o mi bien inmueble ganó valor por la cantidad de $500,000. ¿Correcto? Y aquí, Platica, adelante, adelante, adelante. Tú interrumpes. la primera pregunta, porque todo el mundo cree, güey, compro mi casa y casi es a prueba de balas que esta madre siempre va a generar apreciación y siempre va a tener plusvalía. ¿Siempre pasa eso o no? Lastimosamente, no. Y hay un tema bien complicado que yo veo que en el mercado se hace mucho, y aguas con esto. Muchas agencias inmobiliarias, muchos desarrolladores, muchos desarrollos incluso que te venden en preventa, te van a vender plusvalía y te van a decir, aquí lo que vas a comprar es que tu inversión va a crecer. Si alguien te asegura plusvalía, sal corriendo. Incluso, y esto es un dato curioso, nosotros que hemos vendido inmuebles fuera de México, sobre todo en el estado de Florida, es delito, cabrón. O sea, si tú como broker o tú como empresa inmobiliaria le prometes a alguien un rendimiento, te quitan la licencia, ¿eh? Porque nadie sabe qué va a pasar con el mercado.
Nadie sabe. Ahora, te aviento yo una pregunta para ti, Miguel. Me gustaría que platicaras aquí a la gente, en México un poquito, cómo son las operaciones de compraventa y por qué es bien difícil saber si el mercado va para arriba, va para abajo, si, o sea, platícanos un poquito, y te platico, digo, te pregunto a ti porque tú has estado a pie de calle cómo se hacen las escrituraciones, si se escritura un valor normal o no, y por qué es tan complicado saber si realmente está habiendo una ganancia o no. O sea, nuestro mercado está muy mal regulado, pero me gustaría que nos platicaras ese tema. Mira, y tocaste muy buena pregunta. Si bien en Estados Unidos, como sabemos, se lleva un registro de todas las operaciones, sabes que esta casa se vendió a tanto, 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 o sea, y se registra bien el precio. Aquí en México decimos la frase, el mercado es muy ineficiente. No, 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 ni más. Aquí el mercado es un desmadre. O sea, el valor de escritura es uno, lo que llegaron a palabrarse los dueños fue otro, cómo entregaron el dinero fue otra pinche cantidad. Entonces, realmente los valores exactos de mercado, pues nunca los tenemos precisos, ¿no? Entonces, ese sí es pues no tenemos un parámetro 100% seguro para decir, güey, aquí sí está viendo plusvalía, aquí no está viendo. Obvio, hay ciertas regiones que sí se están notando y otras que definitivamente va a ser muchísimo más difícil poder cuantificar y de forma exacta la plusvalía, ¿no? Totalmente. Creo que el eje rector del mercado aquí en México es que es un mercado sumamente desorganizado. El mexicano es mucho de, la casa vale 10, escriturémosla en 5 y te doy 5 por fuera y cómo los quieres y no. Sí. Y lo que haces ahí es que no tienes datos reales de, vale la redundancia, realmente cómo está el mercado, no lo sabes. Y digo, esa es una. Y otra es que también el tema de la plusvalía es muy especulativo. Si tú vas a un residencial a comprar al día de hoy, el vendedor te va a decir, no, no, aquí vas a tener una plusvalía del 10 anual, del 15 anual. Bueno, la primera pregunta que yo le haría a un vendedor que te dice eso, o a una inmobiliaria, o a un desarrollo en preconstrucción, sería, ¿en qué chingados te basas y cómo te atreves a asegurarme? Es decir, ¿qué mecanismo financiero estás utilizando para asegurarme una plusvalía? ¿Y sabes qué te van a contestar? Miyuki, diles qué te van a contestar. No, pues no sé todavía. O sea, realmente no tiene datos, nadie tiene datos. O sea, No, empresas que hacen bien estos estudios es un desmadre. Con Gibran estamos platicando que ellos están desarrollando una herramienta para poder hacer esto. No podemos dar muchos datos, pero sí quieren ya lograr concentrar todos los datos utilizando datos del Infonavit y cosas así, pero solamente va a ser datos reales de un solo sector y todo el resto, ¿qué? Sí, está bailando. Está bailando por completo. Pero bueno, vamos con el siguiente punto. Creo que ya se entendió muy bien lo que es la plusvalía, ¿no? La plusvalía es la revalorización o esa subida, esa alza en el valor del inmueble a través del tiempo, ¿no? Que ahí, digo, sería entrar en muchos datos, pero también ahí hay que entender que como el inmueble va para arriba, pues también hay una cosa que se llama inflación, que quiere decir que todos los precios también van para arriba, eso quiere decir que el valor de tu dinero también va para abajo. Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos. No queremos entrar tan a detalle, pero quiero que se queden con esa idea. Plusvalía es el precio que se le va aumentando a tu propiedad a través del tiempo. Y sí, el flujo efectivo son las rentas que tú vas recibiendo mes con mes de tu casa, ¿no? Ibas a decir algo, amigo, te interrumpí. Sí. Va a haber plusvalía si estás en el mercado adecuado, porque también hay mercados que se desploman y que vale madres. Caso concreto, por ejemplo, en Detroit, hubo casos que escuché que había propiedades que estaban perdiendo el valor hasta en un 30-40%. O sea, la gente, como no había empleos, estaba saliendo de Detroit. Entonces ya nadie quería vivir ahí. Entonces, ¿qué pasaba? La compra de bienes de casas cada vez iba a la baja, la baja, la baja. Y todo el mundo pues empezó ¿sabes qué? No puedo vender mi casa, pues ¿qué hago? Le tengo que bajar el precio, ¿no? Todavía no la vendo, le tengo que bajar más el precio. Todavía no la vendí, le tengo que bajar más. Entonces, ya eran precios solamente bajos, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que juntar el bien inmueble en el lugar adecuado, en el mercado adecuado y en el momento adecuado, porque también te puedes ir al extremo, ¿no? De que, ¿sabes qué? Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, pero pues puta madre, llega un punto que, o sea, arriba de 20 millones de pesos ya no vas a poder vender tu casa, arriba de 50 o de 100, o sea, no va a seguir subiendo para siempre. Eso es totalmente cierto. Y creo que ahí también hay un tip que les doy a todos los que nos están escuchando para que de verdad abran los ojos muchísimo. En el mercado inmobiliario, sobre todo en el mercado habitacional, existen dos números
de precios. El precio que el cliente quiere, o el precio que la constructora te está pidiendo, o el precio que el desarrollo te está pidiendo por el inmueble. Y dos, es el precio de mercado. El precio que realmente alguien te va a pagar por esa casa. Nos ha pasado infinidad de veces. Llegas a la casa en Polanco que quieres comprar para desarrollar un edificio y la señora te dice, yo quiero $3 millones y hazle como quieras. Señora, pero no me dan los números. No, no, es que eso es lo que yo quiero. Pero es que no me dan los números, señora, me está pidiendo lo que no. Es que eso es lo que yo quiero. Ojo, porque muchas veces la gente va a decir, no, hombre, pero pues es que todo está carísimo. Sí, sí, todo está carísimo, pero la siguiente pregunta es, ¿se está vendiendo carísimo? Es que yo veo desarrollos en todo Santa Fe, veo desarrollos en San Ángel, veo desarrollos sobre Periférico, veo desarrollos aquí en Pedregal, para toda madre. ¿Se están vendiendo? Esa es la pregunta real. ¿Se están vendiendo en esos precios o esos precios son los que tienen que poner para que su modelo de negocio salga, pero realmente no se están vendiendo? Entonces, deben tener ojo clínico del precio real de mercado de una propiedad y el precio pretendido por una constructora inmobiliaria, desarrolladora, lo que sea, que creo que ahí, mi querido Yuki, está el quiz de también por qué el mercado en México no tiene tanta lectura, porque no sabemos realmente de qué precio estamos hablando. Efectivamente. O sea, ¿No? realmente vamos muchas veces a ciegas, ¿no? Se pueden hacer opiniones, se pueden hacer estudios de mercado y también otra de las cosas, y eso lo hemos platicado mucho, pero ya estoy abriendo mucho el tema, potencial de desarrollo, cabrón. Sí, porque hay gente que agarra y dice, oye, ¿sabes qué? Esa pinche casa ya cuesta 10,000 pesos el metro cuadrado y la mía cuesta menos. Sí, pero ¿sabes qué? La casa que está enfrente tiene un potencial de desarrollo que puedes echar 20 niveles para arriba y la tuya nomás puedes irte a 2. Entonces, ahí es donde va cambiando, ¿no? El que tiene este potencial de desarrollo sí va a tener una plusvalía muchísimo más alta que la tuya, ¿no? Correctísimo. ¿Qué más, mi querido Yukito? Platícanos. Pues ya, bueno, aquí la lámina la pregunta vendría siendo los puntos negativos de la plusvalía, ¿no? Los errores, los cuidados que tenemos que tener. Platícanos un poquito más de este tema. Híjole, yo creo que el primer tema de la plusvalía y es algo que nunca te va a decir una inmobiliaria, nunca te lo va a decir un desarrollador, nunca te lo va a decir un vendedor, es que la plusvalía es un ingreso especulativo. O sea, ¿a qué me refiero con un ingreso especulativo? Tú nunca vas a saber realmente cuánto va a ser la plusvalía de tu propiedad hasta que realmente la vendas y estés sentado en la notaría firmando una escritura y recibiendo una transferencia o un cheque certificado por el pago de tu casa. No sabes, no tienes idea cuánto es lo que va a subir el mercado. Ese es el punto número uno. Punto número dos, y ahorita entramos en ese punto porque es algo que tampoco te dicen y en nuestra experiencia nos ha pasado. Clientes que incluso llegan a punto de vender su casa y no saben cuánto impuesto van a pagar. ¿Sí? La plusvalía está grabada. La plusvalía es una renta, es una ganancia. Y en México tenemos un impuesto que se llama el impuesto sobre la renta. Eso quiere decir que cuando tú vendes un inmueble y tú como persona física o persona moral obtienes una ganancia, te van a clavar un impuesto. Si tú compraste en $1 y vendiste en $2, tuviste $1 de ganancia. Tienes que pagar impuestos sobre esa ganancia. Es muy oneroso el impuesto sobre la renta por la generación de inmuebles y ahorita lo vamos a ver. 3, es un tema difícil de medir. No sabes al día de hoy cómo medirlo ni qué datos tener para medirlo. Siguiente, si tu negocio está basado en la plusvalía, es decir, yo voy a comprar un inmueble de 10 millones y voy a tener 10 millones de pesos congelados hasta que los venda, no vas a tener liquidez. Y quién sabe cuándo tengas liquidez de esos 10 millones. Y siguiente, no tienes efectivo de disponibilidad inmediata en caso de que lo necesites. No sé cómo veas tú esto, Miyuki, o cuál de estos puntos te causa más ruido, pero me gustaría que les platicaras un poquito en el mundo real cómo se ven estos puntos. Es decir, cómo tú le explicarías a alguien que nos está viendo el tema de los impuestos, sobre la poca liquidez o de que es difícil de medir. Me gustaría que les platicaras igual un poquito algún caso, alguna historia o algo para que entiendan un poquito en carne propia a qué nos referimos con que la plusvalía es especulativa, de impuestos altos, difícil de medir, con poca liquidez, poca disponibilidad de efectivo. Pues mira, gracias a Dios historias hay y bastantes, ¿no? Y nos ha tocado vivirlas y pues muchas, algunas ya contigo. Como tú dices, ¿no? La plusvalía la vas a ver al momento de que tengas el dinero en tu cuenta y vas a decir, puta madre, o sea, me gané tanto y me costó tanto la casa y ya pagué los impuestos, ¿no? Casos raros, por ejemplo, acuérdate, cuando fueron los temblores en la Condesa, mucha gente que tenía sus casas en esta zona decía, no, aquí el mercado va para arriba y que no sé qué tanto. Pero en esos momentos vino los temblores, empezó todo el desmadre pues, y querían vender. Pues, ¿a qué precios crees que vendían? O sea, estaban muy, muy, muy ahorcados y muy castigados.
igual en estas fechas, ¿no? Ahorita con COVID no hay tanta liquidez, pues entonces va a ser muy difícil que vendas, y para que vendas, pues va a tener que vender a precios de descuento. Y esto es una moneda de dos caras, ¿no? Por ejemplo, eso fue para la que quiso vender, pero para el inversionista, el caso de la mansión Playboy se compró después de los temblores bueno, la mansión Playboy es de un inversionista que tenemos. Este tipo compró un bien inmueble en la Condesa después de los temblores, y prácticamente él lo compró con un 35% de descuento. Entonces, ahí ves cómo a uno sí le afectó y el otro pues, se vio beneficiado, ¿no? Entonces, ese es hay poca liquidez, hacer las operaciones cuesta, y al final de cuentas, si estás en un mercado que va a la baja, pues olvídate de tus ganancias, ¿no? Entonces, tienes que ser muy astuto, tienes que ser paciente, tienes que tener estómago también para poder aguantar. Totalmente, totalmente. Y justo para explicarles esto del tema de la plusvalía, les quise hacer un escenario, que este escenario está puesto aquí muy bonito y muy sencillo, pero este escenario está hecho realmente con el mismo software que usan las notarías para calcular el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí lo que les hicimos, Francisco y yo, es un ejercicio para que ustedes vean qué tan oneroso es el impuesto sobre la renta en un ejercicio imaginario que bien puede pasar todos los días. Es una operación como esta se ve todos los días, pero fíjate el ejemplo. Vamos a suponer que tú compraste el 1 de enero de 2010. Digo, difícil que el 1 de enero compres, pero nada más como efecto didáctico. Compras el 1 de enero de 2010 y compras un inmueble, me da igual lo que sea, un inmueble, en 9 millones de pesos. Y tú lo dejas madurar hasta el 3 de noviembre del 2020, que es hoy. Y hoy vendes en 15 millones de pesos. Entonces, fíjate, aquí lo que nosotros sacamos es una cosa que se llama utilidad fiscal. Esto quiere decir, después de hacer todos los cálculos de depreciación en la construcción, de apreciación del terreno, de inflación, etcétera, te sale una cosa que se llama la utilidad fiscal. Y la utilidad fiscal, lo que tú ganaste, son 4,807,032 pesos. De esos 4 millones, tienes que pagar un impuesto sobre la renta de casi 1,000,000 de pesos, 927,241.90 pesos. Ese es el impuesto que tienes que pagar por haber hecho un negocio de plusvalía. Entonces, haz tus cuentas y ve lo oneroso que es, y ve lo complicado que es, y ve cómo hay un tema en contra de un impuesto que muchas veces ni siquiera lo sabes. Y este impuesto no sabes la cantidad de ventas que tira, porque la gente llega a vender sus casas y en las notarías no saben cuánto chingados van a pagar de impuestos. Y cuando llega el notario y te dice, sí, joven, ¿me puede hacer por favor un cheque a nombre de la notaría X por 927,000? Dicen, ¿qué? Pues sí, este es el impuesto que se tiene que pagar. Por aquí, mi querido Marco tiene una pregunta, Miyuki, a ver, vamos a ponerla. No sé si aún aplica, en los impuestos al vender se pueden bajar si compruebas que la viviste cierto número de años. Completamente, Marco, es un ingreso exento, es hasta 700,000 UDIs, unidades de inversión, más o menos deben ser como 4 millones y pedazo, pero ojo, estamos hablando de inversión inmobiliaria. Y si estamos hablando de inversión inmobiliaria, quiere decir que tú constantemente vas a tener que estar teniendo ese tipo de movimientos. Tú no puedes hacer más de una operación como esta, no recuerdo si es cada 2 o 3 años, y debes de declarar esa situación. Entonces, sí, claro que se puede hacer, claro que existe, pero cada vez también el gobierno te va acercando más. Cuando yo me empecé a dedicar a esto, tú no tenías tope de deducción si declarabas que era tu casa habitación. Tú podías vender una propiedad en 1,000,000,000 de pesos y si tú declarabas y comprobabas que era tu casa habitación, te ibas exento. Y después le pusieron un tope y luego le pusieron otro tope y al día de hoy es un tope de 700,000 UDIs. Entonces, dice por ahí, Cristian, es cada 5 años. Entonces, esto aplica cada 5 años y es por contribuyente. Esto quiere decir que tú, Marco, aprendiz urbano, vas a poder hacer una enajenación de esta cada 5 años, ¿ok? Dice por aquí Fa Sandoval, en terrenos aplica, lo estoy pagando, ¿en qué momento empiezo a pagar ISR? El ISR se paga cuando tú vendes, el ISR es un impuesto que pagas por enajenarlo. Cuando tú lo termines de pagar, MIFA, vamos a suponer que a ti te costó 100 pesos, si tú lo vendes en 150, vas a tener que pagar ISR sobre esa ganancia. Entonces, el ISR es un impuesto que se paga ya sea cuando vendes o, que es un tema ya más complicado que no nos vamos a meter, cuando compras muy barato, que es otro tipo de ISR que se llama ISR por adquisición de inmuebles, pero es otro tema. Pero ahorita tú no te preocupes, lo vas a pagar cuando vendas el impuesto. Y si está a nombre de persona física,
ahí mismo en la notaría te retienen el impuesto. Entonces, mi querido Yuyito, ¿cómo ves el tema de los impuestos? ¿Tú cómo lo ves? Sí, bien Marco nos precisó el caso de que, bueno, vas a comprar una propiedad, pero lamentablemente hay gente que está haciendo, o con varios clientes nos ha tocado, de que, güey, o sea, compran una casa cada 4 meses. Pues esas deducciones ya no las alcanzas, ¿no? Y lamentablemente, Los hijos, las esposas, el papá, la mamá, porque luego es bueno, lo pongo a nombre de mi papá y entonces el dinero entre descendientes vale y decir, sí, hermano, lo que tú quieras, pero si vas a hacer un negocio de esto en serio, te van a acabar los dedos de las manos, se te van a acabar. Entonces tienes que empezar a pensar más bien cómo le voy a hacer el día que se me acaben los deditos de las manos, ¿no? Bueno, vamos acá por el tema de los puntos negativos del flujo de efectivo. Miyuki, estos te los aviento yo a ti para que los veas. Platícanos, ¿cuáles son los puntos negativos del flujo de efectivo? Es decir, de la segunda manera de ganar dinero en los bienes inmuebles, de las rentas. ¿Cuáles son los puntos negativos ahí flojitos? Cuéntamelo y avienta. Históricamente, con el mercado mexicano en el sector habitacional, los rendimientos no son nada buenos. Tristemente, mucha gente dice, no, pues voy a vivir de mis rentas, entonces voy a ser sumamente feliz y mis problemas se acabaron. Lamentablemente, eso no es una realidad. En promedio, creo que el rendimiento viene siendo como el 5%, yéndonos muy benévolos, muy tienes todo chingón y está poca madre, vas a alcanzar eso, ¿no? Ahorita hay que desmentir si realmente vas a llevarte ese 5%, ¿no? Otra de las cuestiones es, mira, hay otros, hay que empezar a hacer las comparativas, ¿no? Por lo general, vas a hacer contratos a un año, no vas a hacer más. Largo, un poquito de contratos más largos, va a ser raro que te encuentres eso. Y lo pongo en comparación, por ejemplo, contra centros comerciales, contra naves industriales, que por ejemplo te vas a encontrar contratos de 10 años y con inquilinos con muchísima mejor solvencia, ¿no? Porque ese también va a ser otro de los problemas, ¿no? ¿Qué tipo de inquilino tienes? Porque hay ver gente que a lo mejor no te va a poder pagar y vas a tener que ir a un litigio, ¿no? Otra de las cosas, en este mundo, pues, si bien, y lo que platicamos hace rato, ¿no? Muchas veces con nuestras casas no le hacemos el mantenimiento debido, pero el inquilino no te va a ser tan benévolo. Y dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy viviendo aquí, te estoy pagando la renta, pues quiero que me arregles esto, que me arregles tal. Entonces sí tienes que tener el inmueble en mejores condiciones. Uno, pues para seguirlo rentando, y dos, si sales al mercado otra vez, pues que se rente lo más rápido posible, porque lo tienes hecho un asco, pues ¿qué va a pasar? La vacancia te va a aumentar. Entonces los meses que vas a tener detenido el bien inmueble va a ser 1, 2, 3, hasta que lo pongas al tiro y ya puedas salir al mercado y ahora sí que tengas un producto que se pueda rentar rápido, ¿no? Y tercero, bueno, cuarto punto que tú manejas y está muy bien, gastos de corretaje, ¿no? Si bien habrá gente que dice, ¿sabes qué? Yo lo anuncio, lamentablemente muchos no tenemos el tiempo, tienes que llegarte a un broker y pues mínimo lo que te va a cobrar va a ser el 4 o 5% o un mes de renta va a ser para el agente inmobiliario que te coloque tu bien inmueble, ¿no? Si te das cuenta, en conjunto todos estos aspectos, pues ¿qué va pasando con tu rendimiento? Cada vez va bajando, ¿no? Si estamos diciendo de un 5%, pues réstale la vacancia, después réstale el corretaje, después réstale las reparaciones, y todavía que estamos hablando impuestos, impuestos sobre la renta, previales, que el inquilino desmadró el baño, pues ya tienes que hacer reparaciones mayores, ¿no? Entonces, en conjunto, si ves que ya está bajando tu flujo de efectivo y tu renta pues, no va siendo tan jugosa, ese 5% que decían, pues ya se va viendo cada vez más efímero. Sí, totalmente. Y justamente para que ustedes vean esto con sus propios ojos, que esto a mí me parece buenísimo, porque insisto, mucha gente vive con la mentira de que es buenísimo invertir en bienes inmuebles, es la hostia, es lo mejor que puedes hacer. Aquí les tenemos un ejemplo para que ustedes juzguen. Yo no te voy a decir si está bien o está mal. Tú juzga con tus propios ojos si es un buen negocio este ejemplo que te vamos a poner aquí. Es un escenario de flujo de efectivo habitacional. Fíjate, ¿eh? Esto es el mercado ahorita como está. Son publicaciones de bienes inmuebles que al día de hoy están en el mercado. Y nos encontramos con un departamento que está en venta o en renta. Es decir, tú lo puedes comprar o lo puedes rentar. Y fíjate lo curioso. Si tú compras este departamento, es un departamento en Santa Fe, ¿no? Que tiene 320 metros de construcción, 3 recámaras, 3 baños, 4 estacionamientos. Está padrísimo el pinche departamento.
Si tú lo compras, te va a costar 22.500.000 pesos. Es un ejemplo. Si tú lo rentas, es decir, no lo compras, firmas un contrato de arrendamiento y mensualmente estás pagando una renta, tú para vivir en ese mismo departamento tienes que pagar 85,000 pesos de renta. ¿Qué dices? Puta, es una lana, lo que... Ok, está bien. Vamos a desmentir y vamos a desmembrar los números para que tú veas si es buena idea, buen negocio, lo que sea, comprar este departamento y ponerlo a rentar. O si tú quisieras vivir en este departamento, ¿qué te es mejor negocio? ¿Comprarlo o rentarlo? Vamos a decir los números y ya tú nos dirás cómo lo ves. Fíjate cómo está el tema, ¿eh? El precio de la propiedad es de 22.500.000 pesos. A eso hay que agregar la escrituración, pero quédate con ese precio para irnos por la sombrita. Tu precio de la renta mensual sin mantenimiento, porque aquí estos 85,000 pesos hay que restarles el mantenimiento. Sí. Tu renta mensual sin mantenimiento, o sea, neta de alguna forma, sin el mantenimiento, es de 78,000 pesos. ¿Ok? Y la renta anualizada la vamos a poner en 936,000 pesos. Pero aquí hay que restarle un mes por reparaciones, comisiones, lo que sea, que es muy poquito, ¿eh? Sí, la verdad. La renta anualizada te termina quedando en 858,000 pesos. Eso quiere decir que tú como propietario de ese departamento, si lo pones a la renta, año con año vas a recibir 858,000 pesos en el mejor escenario, si ningún mes está vacío, si el broker no te cobró comisión, si tuviste que hacer bien poquitas, o sea, en el mejor escenario que casi que no existe. Y aún así, en ese mejor escenario, tu rendimiento es del 3.81%. Si tomas en cuenta que la inflación está entre el 3,5, 4, por ahí, por acá, quiere decir que la inversión ni siquiera libra el umbral de la inflación. Y ahí no estamos contando que no has pagado el impuesto predial, no estamos contando que tal vez tienes que hacer limpieza de cañerías, cambio de empaques de las llaves, cuidado de la instalación de gas, pagarle a alguien que vaya a echarle una shineada al año al departamento, porque si no ya todos los pinches pegotes de los adornos de Navidad están todos en las paredes y el inquilino no lo quiere así, cabrón. Entonces, aquí viene la pregunta mayor. ¿Neta es buen negocio comprar una propiedad habitacional y rentarla? Ahora, te pusimos este ejemplo porque pues, es el mercado el que conocemos y porque está ahí el tema. Pero haz el ejercicio tal cual como te lo estoy poniendo aquí. Haz tu reglita de 3. Así tú puedes saber si una inversión inmobiliaria es buena o no. Y aquí viene el quid. Yo, Eric, creo que una inversión inmobiliaria buena es aquella que me deja mínimo un 7.5% de cap rate anualizado. Esa sería una buena inversión inmobiliaria. El reto es, a ver, encuéntrenla y díganme dónde está, en habitacional. ¿Tú qué número le pondrías, amigo, para que les dejemos esta tarea? ¿Cómo ver si es buena o no? Hagan esto. Precio de la propiedad tanto, la renta mensual tanto, la renta neta anual es tanto. Pues bien sencillito, ¿no? Si 22 millones es el 100%, 858, ¿cuánto es? Y te va a dar el número. ¿Tú qué número les darías, amigo, para que ellos sepan a partir de cuánto podría ser un rendimiento interesante en un bien inmueble? Mira, tú pusiste un muy buen marcador base, es arriba de inflación, ya es así como que dices, güey, ya la estoy librando, ¿no? Ya para decir que si es buena inversión, el 8%, yo creo que ya estás hablando de algo interesante. Y realmente ese es así como que uno de los objetivos y uno de los, güey, o sea, ¿quién te está dando eso ahorita en el mercado? No, el 8% yo creo que es una locura, o sea, insisto, estamos hablando de cash flow, no estamos hablando de plusvalía. Estamos hablando estrictamente de flujo de efectivo. Yo los reto a que busquen opciones inmobiliarias que por flujo de efectivo de rentas te den el 7% siquiera. Y retomando el tema de Kiyosaki, porque aquí ese güey es de que no, que endeúdate la chingada, pero con las tasas de interés de México. No se puede. ¿No? Te están cobrando un, ¿qué? 7% te está dando Santander, algo así. Bueno, con todos los impuestos y toda la madre te estás yendo como al 9 al 11. Y tú traes un rendimiento del 3.8. No va. ¿No? O sea, tienes que pagar un 4% y va a tener que salir de tu bolsa. Totalmente. Aquí Juan González pone un comentario que me parece buenísimo. Dice que para él sería una buena inversión mínimo que rinda más que los instrumentos bancarios comunes. Yo les reto también a que entren a las páginas de los bancos, entren a la página de Santander, de Banorte, de Bancomer, y vean cómo está la ganancia anual total. No la tasa que te dan, porque la tasa que te dan viene antes de impuestos.
El GAT, la ganancia anual total. Háganse del baño en los calzones. Cuando Santander, hace 2 meses que yo revisé, te estaba dando -3 y cacho. Menos, escucharon bien, -3 y cacho de ganancia anual total. Eso quiere decir que estás perdiendo dinero. Que tú no lo veas porque tienes tu lanita ahí y sigues viendo los mismos 100,000, 500,000, 1,000,000, 2,000,000, 10 millones y lo sigas viendo ahí, no significa que estés ganando dinero, porque no le has puesto la inflación. Y no te has dado cuenta que tu dinero no está librando tan siquiera ese umbral natural de lo que pierde cada año el dinero. Sí. Hagan el ejercicio para que se den de topes. Vean de GAT cuánto están pagando los bancos, instrumentos comunes, y vemos cómo está la cosa. Entonces, creo que con esto, mi querido amigo, tenemos una visión un poco más global de qué está pasando con el tema de los bienes inmuebles. Voy a dejarte aquí esta pantalla para que concluyas tú con lo que quieras, el mensaje que les quieras dar, lo que les quieras platicar, y ahorita cierro yo con algunos pensamientos últimos para terminar el en vivo. Uno, amigos, ya nos dimos cuenta de los tristes mitos que hay sobre la inversión inmobiliaria en el sector habitacional. Lamentablemente, culturalmente se nos ha hecho la creencia de que compra tu casa de una forma muy segura, de que ya no estés gastando en renta, y es una forma de proteger tu dinero, pensando que la renta mes a mes va a ser lo suficiente y va a ser una inversión adecuada. Lamentablemente no. Cuando tienes que empezar a analizar numéricamente cómo está la situación y si realmente estás ante una inversión que está arriba de inversión, que está dando rendimientos buenos, basta creer que yo creo que el 98% de las inversiones en el sector habitacional no son buenas. Sí, totalmente. Y lamentablemente, o sea, aspiracionalmente sí todavía hay una cuestión de que, quiero tener mi casa, quiero generar otra para ponerlas a rentar, y esta es una vía rápida y cómoda de estar, por así decirlo, seguro financieramente. Pero cuando haces los números, ves que realmente esos soldaditos que tienes trabajando ahí, esas inversiones que tienes generándote flujo efectivo, en vez de estar ganando, cada día están hacia abajo. Y te estás parando una madriza para generar ese dinero, pues ahora sí que con ese mismo ímpetu, con esa misma garra, con esa misma estrategia, tienes que cuidar que tu dinero esté produciendo más y que no te estés conformando con rendimientos bajos, que es un negocio bonito porque mes a mes te llega la lana. No haces mucho, no te llevas mucha chinga, pero estás perdiendo y no te estás dando cuenta. Eso es yo creo que ese es el principal factor que te tienes que ya quitar en el chip. Dice, si estoy perdiendo mes a mes, o sea, esa libertad financiera por la cual estás luchando y buscando, ahora sí, que para tu familia, para tus seres queridos, con este tipo de vehículos no son la opción. Definitivamente. Y que no, que voy a comprar mi departamento en Polanco, porque hay mucha gente que está comprando en Polanco, que Nuevo Polanco, que Santa Fe, etc., que porque va a la alza, va a la alza. Ahorita creo que el ejemplo que pusiste fue el mejor. 3.8 para generar un rendimiento así que digas que en tu vejez te ayude. No fregues, cabrón. Va a haber vehículos que te pueden dejar más lana. Y hablando de esos vehículos, pues yo creo que ya es ahora sí que es donde viene tu parte, ¿no? Ahorita, donde nos puedes contar un poquito más. Antes de platicarles de un vehículo que nosotros creemos y tenemos toda la fe en él, quiero que piensen esto. Si tú no estás ganando dinero con tu inversión inmobiliaria, es decir, si tú no te estás metiendo a la bolsa un rendimiento atractivo, alguien más se lo está ganando. Porque no quiere decir que no haya negocio. Claro. Tal vez el constructor es el que se lo está ganando, tal vez te está clavando el diente machín en la inversión que estás haciendo. Tal vez el constructor lo está pagando en otros gastos como publicidad, como comisiones de broker, como lo que sea. O tal vez se está quedando en la cadena productiva del negocio. El constructor, el que los materiales, el arquitecto, porque no quiere decir que el negocio inmobiliario no sea buen negocio. Quiere decir que las ganancias se van perdiendo en la cadena. Entonces, si tú, inversionista, no estás ganando dinero, alguien más se lo está sacando de tu bolsa para metérselo a la suya. Y eso es algo que a mí no me parece correcto en el negocio, porque es un negocio tan jugoso, el tema inmobiliario, que las ganancias se van quedando y todo mundo, ahora sí que ve burro y se les ofrece viaje. Entonces, nada más para cerrar, ¿qué estamos haciendo nosotros en Zócalo Capital para atender justamente este tema de la inversión inmobiliaria? Porque sabemos que la construcción es una de las fuentes principales
de la economía mexicana. Sabemos que el inversionista mexicano por naturaleza y por ADN le gusta invertir en inmuebles. Sabemos que como mexicanos nos sentimos cómodos invirtiendo en tierra, ¿no? Tierra hasta en las uñas, los ladrillos no se acaban, todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos una forma de invertir en otro sector completamente distinto, con unos rendimientos de entre el 7 y el 8% de puras rentas más la plusvalía que genere el inmueble. Pero aquí la pregunta es, ¿qué producto es? El producto que nosotros tenemos en Zócalo Capital es estrictamente en el tema industrial. Hicimos la semana pasada una cápsula completa platicando de cómo el sector industrial ha crecido, de cómo los sectores habitacional, retail, etcétera, han caído con el tema del COVID y cómo es una gran oportunidad para invertir al día de hoy en el tema bodegas. ¿Y por qué? Te lo voy a explicar muy sencillo y ahorita Francisco dará su punto de vista. Cada vez los hábitos de compra de la gente van más enfocados a comprar en línea. Amazon, Privalia, Mercado Libre, Corner Shop, Farmacia San Pablo, Domino's Pizza, son ejemplos de cómo el hábito de compra de la gente está siendo en línea. Y eso quiere decir que los espacios físicos de tiendas de autoservicio, retails, centros comerciales y demás, ya no son tan demandados porque la gente ya no salimos tanto. Sin embargo, los espacios de almacenaje, donde Liverpool tiene que guardar los pedos de su venta nocturna, donde Palacio tiene que guardar todos los electrodomésticos de la noche Palacio, donde Costco tiene que guardar los refres y demás que te venden en línea, esas demandas van creciendo. Y ahí es donde Zócalo Capital entra a construir parques industriales para que los renten estas personas que demandan más espacio, que te pagan rentas más sólidas, que son empresas grandes, que son contratos a 5, 10, 15 años y que realmente vas a recibir, casi 3 veces más de lo que vas a recibir o más en una inversión común inmobiliaria de compré una casita. Ahora, ¿cuáles otros los beneficios? Con nosotros puedes invertir a partir de 200,000 pesos. Si tú tienes 200, 300, 500,000 pesos, los puedes invertir con nosotros. Todo lo manejamos a través de un fideicomiso que es completamente transparente, lo administra un banco, se va directamente a tu cuenta de banco, todo está perfectamente claro para que tú puedas utilizar la plusvalía y el flujo efectivo a tu favor y no al revés. No sé si ya me aventé un pinche chorote, mi Yuki, pero eso es la idea. No sé si les quieras platicar un poquito más tú de ese tema. La semana que entra vamos a estar hablando específicamente y puntualmente del proyecto, pero queríamos ir poco a poco. Primero platicarte la semana anterior cómo van los mercados, platicarte hoy cómo ver si esto es una inversión inmobiliaria real o no, y ya que tú puedas ver, te vamos a explicar la semana que entra de qué se trata el producto, pero el chiste es que tú vayas teniendo todo este adoctrinamiento, toda esta instrucción que nosotros llevamos más de una década en esto y que tú puedas ir ahora sí que procesando. Así que si tienen cualquier pregunta o lo que sea, aquí nos vamos a quedar unos minutos. Pregunten lo que quieran preguntar. Estamos para ayudarlos, para servirles, para dejarles despejada cualquier duda. Amigo, ¿algo para cerrar? Que, mira, si bien ahorita estamos nosotros mencionando que el sector industrial es el que realmente aguantó el COVID, que fue el que se mantuvo al mercado inmobiliario, también hay que decir, tienes que ver hacia qué sector del industrial estás, ¿no? Atendiendo a qué cliente. Porque, por ejemplo, en las zonas de Querétaro, donde está muy, muy fuerte todo el desarrollo aeronáutico, ¿qué está pasando ahorita, güey? Ahorita no hay vuelos. Ahorita no están comprando aviones. O sea, todas esas empresas ahorita, pues bien o mal, están en stand-by, cabrón. O sea, porque ahorita sí, puedes ver, hay mucho impulso de parques industriales en Querétaro, pero pues no todos están yendo muy bien, cabrón. Hay ahorita gente que ya sus reservas de dinero no están tan fuertes. Muy contrario con el proyecto que tenemos, ¿no? Nuestro proyecto está muy pegado a todo lo que es el monstruo de Amazon, al monstruo de Mercado Libre. Entonces, realmente ahí es donde estás diciendo, bueno, este mercado, este sector, pues sigue hacia el alza, ¿no? Y si llega a haber más COVID, y si llega a haber más rebrotes, y si llega a haber más contingencias, pues ¿qué va a pasar? Pues estas empresas van a seguir operando cada vez más y más y más fuerte, ¿no? Por eso es que estamos insistiendo tanto en que tienes que analizar a qué se dedica tu inquilino, tienes que analizar mucho el mercado para saber con qué tendencia te puedes proteger tu dinero. Entonces ya es donde empiezas a mitigar muchísimo el riesgo y empiezas a ver, así vas a tener flujos constantes y ahora sí que tu inversión va a estar más segura, ¿no? Creo que ese es un aspecto que mucha gente, no todas las bodegas son buenas. Hay mercados que están de medios deprimidos, hay otros que están subiendo mucho, nosotros estamos en un mercado muy bueno y eso es lo que tienen que empezar a valorar. Totalmente.
Totalmente. Pues mil gracias, amigo. Vamos a quedarnos un par de minutos por si hay alguna pregunta. Mientras vamos a mandar saludos. Aquí mi querido Santiago que nos saludó, Claudia que también nos estuvo viendo, Juliana que nos está viendo en vivo en YouTube, que nos manda saludos. Hola, Juliana. Tere Mondragón que también nos mandó saludos por acá. Mi querido Juan que también estuvo participando por aquí, Marco que también estuvo por acá con nosotros, mi querido Chris que también nos platicó del tema del ISR, la extensión cada 3 años, Fa, bueno, pues gracias, cualquier pregunta que tengan, cualquier tema que quieran saber acerca del tema inmobiliario, la verdad es que tenemos la bendición y la bondad de tener muchos años en esto, de haber tocado varios mercados, no solamente en México, en Estados Unidos también tenemos experiencia, no solamente en la Ciudad de México, hemos tenido experiencia en el Caribe, hemos tenido experiencia en el Bajío, hemos tenido experiencia en el Estado de México, en la Ciudad de México. Creo que las credenciales que tenemos en este sentido pueden estar a su servicio, en el buen sentido de la palabra, es decir, estamos aquí para ayudarlos, para instruirlos, para ser transparentes y que cuenten con 2 personas que mínimo les van a decir la neta y mínimo les van a decir las cosas como las hemos vivido nosotros y como están por aquí. Carlos Conde también nos manda saludos. Mi Carlos, te mando muchos saludos. José María Soto, también te mandamos muchos saludos. Y pues bueno, creo que ya no hay ninguna pregunta. Un caso que me gustaría que platicáramos, porque Ajá. he visto que ahorita está saliendo mucho, le están metiendo un chingo de publicidad a estas gentes. Invierte en Orlando. Y, oye, pero, o sea, sí, ir a Orlando de viaje, de vacaciones, está poca madre, está muy chingón y toda la cosa. Pero que hoy te inviertas en Orlando, sí está canijo. Fíjate que, digo, les voy a platicar, ¿no? Yo fui miembro del Global Team de Keller Williams, que es un equipo internacional de ventas. Yo representé a México algunos años por allá y tengo experiencia en el sur de Florida, ¿no? Desde Miami hasta Ventura, Fort Lauderdale y para arriba, ¿no? Hasta Orlando. Y el tema de Orlando es curioso porque el mercado es básicamente para la gente que va a vacacionar, para la gente que va a visitar. No hay rentas de largo plazo, ¿no? Los gringos le llaman rentas vacacionales o short term, eso significan rentas de corto plazo, que si bien es cierto te dan buenos rendimientos, pero no tienes una constancia. Y en el tema de inversión inmobiliaria es muy importante tener certeza. ¿Cómo se tiene certeza en el tema de inversión inmobiliaria? Entre más largo el contrato y entre más serio el inquilino, tú inclusive ese contrato lo puedes llevar a un banco y acreditarte con él porque es un contrato que te va a asegurar un cierto flujo de dinero que está contractualmente ahí hecho. Pero tú tienes una casa en Orlando que se la rentas a la gente que va, familias y la madre que se te ocupa los fines de semana y no. Nomás No. Entonces, ¿qué pasó? Hoy en día, con el COVID, con los parques cerrados, bueno, no sé si ya están abiertos, pero vamos a suponer primer trimestre, segundo trimestre, parques cerrados, vuelos limitados, etcétera, tu inversión va para abajo. Entonces, Francisco tiene mucho sentido en algo que es bien importante. ¿A qué sector del mercado le estás sirviendo? Si tú, por ejemplo, le estás sirviendo al sector de mercado donde hay un hospital muy grande, por poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes unas casitas en Arizona, donde está la Clínica Mayo. ¿Sabes cuándo te van a dejar de estar los doctores cerca de la Clínica Mayo? En la perra vida. ¿Por qué? Porque es algo que, aunque esté en COVID, hay más gente en los hospitales, hay más recurrencia de gente. Entonces, por lo regular, la demanda de espacios para vivir van a ser más grandes. Por ejemplo, en Florida. ¿Sabes cuándo se te van a dejar de rentar casitas un poquito más al sur de $200,000, $180,000? En ningún momento, porque la misma industria portuaria, ¿no? Por ejemplo, del tema que Miami y Fort Lauderdale son de los puertos más grandes de la costa este de Estados Unidos, necesita gente. Entonces nunca se te van a dejar de rentar. Pero si te vas a Orlando, donde pasa algo así y te vas para abajo, pues aguas. Ahora, habría que analizar si esto mismo pudiera pasar, por ejemplo, con Riviera Maya, con Tulum, con Playa del Carmen, con Cancún. sí. No lo sé. Y sería irresponsable decirlo, pero son cuestiones para analizar, ¿no? Dice Margarita Bautista Rojas, hola Eric, hola Margarita, qué bueno que estás por acá, te mandamos un abrazo. Pues listo, mi amigo, ¿algo más para cerrar? Creo que sería todo. Realmente, pues mira, ¿qué le debates al número, cabrón? Ya, o sea, son. Bueno, mira, aquí hay artimañas que luego hacen para que te enganches con la propiedad. Te la van, te la presentan y la fregada.
Que te enamores de la vista, que te enamores de los acabados, ay, que qué bonita cocina, que qué chingones baños. Yo lo único que les diría a muchos es, güey, o sea, sepárate un poquito, arrastra bien el lápiz y ve si te conviene. Porque sí, y hasta tú lo has visto mucho con ventas en Miami, güey. O sea, te llevan a Miami, te tratan poca madre, te llevan a todos los mejores lugares y la fregada, te enamoraste del ambiente, te enamoraste de la fiesta, del lugar, de todo, pero también cuando vas y echas el lápiz y dices, madre, o sea, el rendimiento que me está dando esta cosa, pues no, no más no. Y pese que se des en dólares, ¿eh? Es correcto. Creo que algo que yo aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo de Valeria, que es quien yo le aprendí mucho en Estados Unidos, siempre me decía, pregúntale a tu cliente si él va a usar el baño, si él va a pisar descalzo el piso del departamento. Si la respuesta es no, es que no te importa, cabrón. Porque muchas veces dices, no, 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 y los acabados, y es que esto, y es que el otro, eso no se paga en el mercado, aguas. Ten un departamento bien, pero cuando empiezas a pagar lujo, cuando empiezas a pagar algo como si tú lo fueras a usar, por lo regular el mercado no te lo va a pagar. Y creo que en el sector industrial eso es la máxima. Hay que tener especificaciones para que las bodegas sean funcionales, pero no, en el sector industrial no hay lujos. ¿Y sabes por qué no hay lujos? Porque es un sector de negocio. Cuando tú vas a rentar una casa o a comprar una casa, si tu esposa te dice, ay, mi amor, me encantó el roof, pues haces el esfuerzo y lo compras. Me gustó la cocina, haces el esfuerzo y lo compras. Pero cuando va el director de una empresa de logística y dice, ay, es que me gustó la altura, ¿sabes qué le va a decir la empresa? Me vale madre, güey, no la voy a pagar. No porque te gustó la altura de la bodega, no porque te gustó las puertas eléctricas o no porque te gustó que tenga captación pluvial, lo voy a pagar. Tenemos tanto presupuesto y llégale. Entonces hay que entender que si vas a invertir en bienes inmuebles, tienes que pensar con mente de inversionista, no con mente de la persona que va a vivir la casa. Entonces, por eso me gusta tanto a mí el sector industrial, por eso creo que es el sector más sólido, porque es un sector numérico, es un sector para inversionistas de verdad. La gente que se quiere sentar a la mesa de los inversionistas sofisticados y grandes se sienta en la mesa del tema industrial, sí o sí. Definitivamente, o sea, y ahorita precisamente en la zona que estamos, hay 11 parques industriales de las principales fibras, o sea, tenemos a Fibra 1, tenemos a Prologis, tenemos a O'Donnell ahí, o sea, por algo están en esta zona. Totalmente, totalmente. Pero ya nos vamos a dar más información para que la semana que entra escuchen punto a punto la presentación de Zócalo Park para que sepan de qué se trata, en dónde está, cómo funciona y cómo pueden ser ustedes parte de este proyecto y tener rendimientos desde inversiones bastante atractivas. Es decir, no necesitan tener los 100 millones que cuesta desarrollar un proyecto de este tamaño para poder invertir. Eso es algo súper, súper fregón. Queremos hacer esto alcanzable para todas las personas y para que así sea. Pues bueno, nos despedimos, dice Tere Mondragón. Buenas noches, mi querida Tere, te dejamos, linda noche. Pues bueno, nos despedimos, amigos, les mando un abrazo a todos, nos vemos el siguiente martes. Acuérdense que todos los martes de aquí para el Real va a ser esta cápsula de sector inmobiliario y vamos a estar hablando de puros temas inmobiliarios. Si les interesa algún tema, tienen alguna pregunta o quisieran tocar algo, mándenos mensaje y si está dentro de nuestra área de expertise, con todo gusto tocamos el tema. Amigo, muchas, muchas gracias. Buenas noches, saludos, cuídense mucho. Les mandamos un abrazo. Bye.